Comenzar la reunión de esta primera sesión de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en 2021. ISER ha participado casi todas las veces desde que nos hemos organizado, o sea, no es la primera vez. El año pasado hicimos actividades que fueron online, antes eran presenciales. En este año una parte es online, que es la reunión de hoy y la reunión del miércoles, y otra parte es presencial, que será la semana siguiente, en unas reuniones con docentes en 2 escuelas de Lomas de Zamora. Las personas son diferentes. Hoy estamos con la doctora Dulce Santiago, el miércoles estaremos con el doctor Jaime Borz en un tema de historia de la medicina y la religión, y en las otras 2 reuniones será la magíster Laura Gurich, que se ocupará del tema de religión y ciencia en la enseñanza. Y por eso son talleres con docentes. Bien, entonces ahora damos la palabra a Dulce para que nos haga su exposición sobre este tema que queremos profundizar, porque ya en realidad hemos tenido una mesa virtual hace unas 2 semanas, pero queremos profundizarlo desde la perspectiva de la Semana de Ciencia y Tecnología. Así que adelante, Dulce, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y bueno, de lo que se trata es de comprender mejor este nuevo paradigma o categoría que vemos que aparece de diferentes modos como novedad, la forma de ser abordado también incluso en los medios, ¿no es cierto?, a través de problemáticas que resultan novedosas, como derechos de los animales, como todo lo que conocemos como la ideología de género, etcétera, que remiten de alguna forma a este gran paraguas que sería el transhumanismo. Para comprender el significado de este nuevo concepto, es importante tener en cuenta 2 procedencias. Por un lado, tiene relación con lo que llamamos la posmodernidad, por algo también conserva ese prefijo pos, y por otro lado con los humanismos. Entonces, digamos, el transhumanismo lo podríamos ubicar dentro de esta categoría más amplia que llamamos poshumanismo. Pero bueno, eso nos remite un poco a estas fuentes que vamos a tratar de explicar brevemente. Para entender lo que es la posmodernidad es necesario partir de la modernidad como no solo como una época, sino fundamentalmente como un modelo teórico que trascendió completamente la Edad Moderna y que abarcó, podríamos decir, hasta el siglo XX, incluso según Bauman, Zygmunt Bauman dice que en realidad la posmodernidad debería llamarse hipermodernidad. ¿En qué se basa la modernidad? Bueno, en la época en que la ciencia y la técnica avanzan a pasos agigantados, ¿no? Y de alguna manera configuran una nueva época para el hombre en la historia. En esta nueva época, que la conocemos como Edad Moderna, pero que en realidad produce, podríamos decir, esta concepción de la modernidad, el conocimiento científico y su concomitante tecnológico pasan a ser los autores, podríamos decir, principales de esta época en que gracias al conocimiento que brinda la ciencia y el avance de la tecnología, el hombre, a través de este conocimiento, ha logrado progresar. O sea, en el fondo lo que late es esa idea del progreso basado precisamente en este avance científico y tecnológico.
La Edad Moderna termina, sabemos, en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, pero la modernidad se expande al siglo XIX y de alguna manera alcanza, podríamos decir, su momento culminante con el positivismo, en el siglo XIX, en la que Comte, precisamente, podríamos llamarlo padre del positivismo, concibe al progreso como completamente indefinido en cuanto a su límite, y este progreso está fundado en este avance que el hombre ha tenido gracias al conocimiento científico. Pero, llegado el siglo XX, tanto en el ámbito propio de la ciencia como en el ámbito social y político, encontramos una crisis de este modelo, un desencanto de lo que es la modernidad racionalista, basada en esa razón, sobre todo instrumental, que le permitía al hombre un progreso sin límites, no solo para él, sino para la humanidad entera. ¿Y qué es lo que de alguna manera produce esta crisis? Bueno, internamente en el ámbito de las ciencias, sobre todo la ciencia modelo, que en la modernidad había constituido la física, tiene tres revoluciones, tienen lugar, digamos, tres innovaciones. Una de ellas es la primera, la teoría cuántica de 1900, luego la teoría de la relatividad y finalmente la teoría de la incertidumbre de Heisenberg, que cuestionan el modelo de la ciencia fundamental, la física moderna, basada sobre presupuestos que son puestos en duda, tanto el concepto de materia como inerte, en el caso de la física cuántica, es de alguna manera objetado, también los principios de espacio y tiempo como principios absolutos, por algo la relatividad se considera que es la que encarna a estos principios de espacio y tiempo como absolutos, como relativos, relativos a la velocidad de la luz, y finalmente la teoría de la incertidumbre, que traspasa el ámbito de lo exclusivamente científico hacia el ámbito social, histórico, y produce la concepción de que si la estructura intratómica, que es sobre lo que versa la teoría de la incertidumbre, tiene un comportamiento incierto, si se proyecta al universo, el universo también tiene entonces un comportamiento caracterizado por esta, podríamos decir, incertidumbre, que posibilita la concepción no de o sea, de que el universo reinaría el desorden, el caos, la teoría del caos. Entonces, en este sentido, los científicos encabezados por Einstein, también Max Planck, se cuestionan hacia dónde va la ciencia y de alguna manera intentan que ese, digamos así, desvarío o esa divulgación de las teorías científicas que produce en la sociedad la sensación de que ya no hay nada seguro, ni siquiera el conocimiento científico, recuperen su estatus de conocimiento demostrable y por lo tanto que la ciencia recupere el significado de la demostrabilidad y de la seguridad de sus conclusiones. Aparece por otro lado también un desarrollo de la epistemología, pero bueno, eso se limita más al concepto específico de la ciencia. Pero por otro lado también en la sociedad, el siglo XX, sobre todo en Europa, en una época en que todavía la cultura europea era predominante, aparece como un mundo que también entra en guerra y en crisis, la llamada crisis de la razón. Y entonces la modernidad empieza como a desquebrajarse en este sentido de progreso, y la posmodernidad encarnaría un desencanto de la modernidad.
y entonces la razón es reemplazada por la emoción, y el pensamiento, de alguna manera, de la filosofía irracionalista, encabezada por Nietzsche, y luego interpretada por Heidegger, sobre todo en su sentido del superhombre como el Homo technicus, aparece entonces una concepción, digamos así, llamada posmodernidad, palabra que deriva del arte, un arte que también había enfrentado el paradigma anterior racionalista, y por lo tanto la posmodernidad parece querer significar esa disrupción de la modernidad. Y a partir entonces del significado de Dios ha muerto, ese significado que tiene que ver con la supresión de los valores absolutos, es decir, el pensamiento de Nietzsche fundamentalmente se ancla sobre precisamente esta ruptura con, con toda la tradición filosófica desde los griegos, especialmente desde Sócrates, de jonia ajena, ¿no? Pero anclando, podríamos decir, en Sócrates la figura que había encarnado de alguna manera a una filosofía basada fundamentalmente en el logos, en la razón, como predominante sobre lo que era vital, es decir, lo apolíneo triunfa sobre lo dionisíaco en la filosofía griega y prevalece a lo largo de toda la historia de Occidente, hasta precisamente este momento anunciado, como dice Nietzsche, yo os anuncio el nihilismo, la supresión de esos valores absolutos. Y entonces la posmodernidad, como desencanto de la modernidad, de la idea del progreso, basada en un conocimiento científico y tecnológico, le ofrece entonces a este hombre desencantado de la ciencia por un lado, pero también de la vida sociopolítica, fundamentalmente dos guerras que están de alguna manera insertas entre una crisis, ¿no? Esa crisis de los años 20, llamado los años locos, una manera distinta de ver lo humano, ya no apoyándose en la razón, sino en la emoción, en lo vital, en el presente, que es precisamente, fundamentalmente, el instante. Entonces, esta sería como la concepción posmoderna, que a lo largo del siglo XX se va a ir consolidando en esto que conocemos como la posmodernidad, donde el hombre también va a pasar a un estadio post, donde todo lo que es absoluto, incluso la verdad, también va a ser representada por una posverdad, donde lo fundamental no es la coherencia o la adecuación con la realidad, sino lo que la posverdad quiere significar es que lo importante dejó de ser esa relación con la realidad en sentido de objetividad y pasó a ser lo importante la subjetividad, es decir, cómo emocionalmente eso que se dice como verdad es recepcionado. El paradigma de la posverdad atiende más a la consecuencia emocional, a la funcionalidad de eso que se enuncia, que a su objetividad. Y por lo tanto, no importa ya si algo es verdadero o no, sino el efecto, sobre todo desde el punto de vista emocional, que causa eso que se enuncia, como noticia, como información. Por eso aparecen las fake news o noticias falsas, donde lo importante en ellas
no es su objetividad o su veracidad, sino la eficacia, digamos, funcional, aquello que causan o que producen en quien lo recepciona. Entonces, en este sentido, la posmodernidad representa, podríamos decir, un paradigma nuevo, desencantado de esa modernidad y que de alguna manera cifra su esperanza en esto que es lo subjetivo, lo emocional, como lo predominante en el hombre. De ahí entonces que esta posmodernidad, de alguna manera, sea la que va a darle lugar luego, entonces, a esto que denominamos el poshumanismo transhumanista. Pero por otro lado, como veíamos que esta posmodernidad también había basado su desencanto no solamente en el conocimiento científico, sino también en esa realidad que es social y política del continente europeo, que está atravesando una profunda crisis, no solamente en el ámbito de la ciencia, sino también en la sociedad, con esas guerras, sobre todo considerando la Primera Guerra, que es interpretada, como dice Oswald Spengler, como la crisis, o la manifestación de la crisis de Occidente, en 1918, publica La decadencia de Occidente, donde dice que las culturas, como cualquier ser vivo, nace, crece, se desarrolla y muere. Estamos asistiendo a la muerte de una cultura. La muerte de esa cultura, precisamente, es la muerte de la cultura occidental. Entonces, de alguna manera, empieza a considerarse que todo lo que representa el Occidente, fundado sobre valores considerados absolutos, empieza a entrar en crisis y es considerada entonces la crisis del logos o la crisis de la razón. Entonces, podríamos decir, estos antecedentes que son la posmodernidad, y ahora voy a explicar lo que son los humanismos, que también aparecen con fuerza en el siglo XX, van de alguna manera a ser los dos grandes pedestales de esto que será la posmodernidad transhumanista. Y para hablar de los humanismos, entonces ahí sí me remito un poco a lo que es la aparición del tema del hombre en el siglo XX. ¿Cuándo aparece, el tema del hombre en el siglo XX? Bueno, el tema del hombre en el siglo XX va a aparecer con la antropología filosófica, ese nacimiento que en la década de los años 20 en Alemania es promovido, entre otros autores, por Max Scheler, por Hegel y otros más, ¿no?, que precisamente consideran que es necesario rever la idea de lo humano, que a partir de el avance de las ciencias, tanto naturales como sociales o humanas, el hombre se ha vuelto muy complejo y de alguna manera la imagen o la idea del hombre que tiene el mundo del conocimiento está desquebrajada, y es necesario entonces dar una idea integral o una idea unitaria, y que precisamente ese va a ser el objetivo de la antropología filosófica, surgida como disciplina filosófica, pero que tiene en cuenta los datos de las ciencias y los avances que tanto de las ciencias naturales, por ejemplo, consideremos a la concepción darwiniana o la psicología o también lo que ha dicho la sociología, la economía y las demás ciencias sociales, la antropología cultural, que es también una ciencia social. Entonces, esos datos resultan hoy importantes de considerar desde el punto de vista de la filosofía. En este sentido, es importante destacar, por ejemplo, una
carta del Husserl al Lévy-Bruhl, cuando le presenta, le manda un libro sobre las culturas primitivas que estaba estudiando, y Husserl le dice, cuando dice que, bueno, usted me pregunta qué me parece el libro, y le digo que me parece que el libro está bien en el plano de la ciencia, y que todo lo que diga la ciencia está bien mientras no tenga la última palabra. Esa carta famosa donde pone, podríamos decir, a la ciencia en un lugar de antesala al pensamiento filosófico. O sea, para Husserl la última palabra estaba en manos de la filosofía. Por eso, lo que se intenta de alguna manera en estos humanismos del siglo XX es la integración de los conocimientos de la ciencia a la reflexión filosófica para lograr, podríamos decir, una idea compuesta y compleja, pero integrada y unitaria de lo humano. Por eso dice Scheler, no poseemos una idea unitaria del hombre. En ninguna época ha resultado el hombre tan problemático. Esto significa que tiene tantas, podríamos decir, maneras de ser visto. El conocimiento científico lo ha fragmentado de alguna forma, objetivándolo. Entonces, la multiplicidad siempre creciente de ciencias especiales que se ocupan del hombre ocultan la esencia del hombre mucho más que la iluminan. Por eso lo que buscan los filósofos del siglo XX, donde la idea o el tema del hombre se vuelva el tema central. Piensen cuando se menciona el debate más actual del siglo XX, tiene que ver precisamente con un debate de lo que se considera el existencialismo humanista, un debate entre Sartre y Marcel sobre si el hombre tiene o no tiene esencia, y si la sociedad y la historia deben respetar un orden moral objetivo, o no existe tal orden objetivo, y por lo tanto todo en el hombre es puro hacerse, tanto su propia naturaleza como el orden social y la historia. Bueno, ese debate de los años 50 de alguna manera muestra cómo el tema atraviesa todo el siglo, y por eso aparecen esos movimientos que se denominan humanismo, porque ponen al hombre en el centro de su reflexión. Y precisamente hay dos obras existencialistas que de alguna manera reflejan la idea del existencialismo que se considera un humanismo, precisamente así denomina Sartre a su conferencia, el existencialismo es un humanismo, y precisamente cuando describe el humanismo dice que el humanismo puede ser cristiano, donde está Jaspers, Marcel, y el humanismo también puede ser ateo, en el que se destacan el mismo Sartre y Heidegger. Y según Sartre, el auténtico existencialismo es el existencialismo ateo, porque lo que caracteriza el existencialismo es precisamente la consideración de la tesis de que la existencia precede a la esencia. Y eso significa que el hombre es un existente arrojado a la existencia, y que el hecho de no tener preconcebida una esencia porque no hay Dios que lo conciba, según Sartre, significa entonces que el hombre es quien tiene que definirse, es decir, hacerse a sí mismo. Así pues, y esta afirmación me parece importantísimo para comprender después el transhumanismo, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla.
el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Esta me parece una premisa fundamental para que entendamos al humanismo existencialista como un antecedente del transhumanismo, porque precisamente el transhumanismo va a ser la afirmación de esta negación de la naturaleza humana, es decir, a la que denomina incluso, como veremos, falacia. Entonces, esta postura de Sartre, donde concibe al hombre como ese ser arrojado a la existencia que debe hacerse a sí mismo y también hacer un orden social y una época histórica, donde debe comprometerse, como decía Sartre, hasta ensuciarse las manos con una significación política, en ese hacerse de la vida social. Heidegger, por su lado, también, en una conferencia en la que denomina Carta sobre el humanismo, se plantea precisamente esa, digamos, concepción del humanismo que en sus orígenes remite el nombre a un movimiento literario y artístico del siglo XVI, donde se rescata el significado clásico de eso que denominaron los griegos la paideia, la educación. Esto para las humanidades es algo fundamental, porque de alguna manera lo que hace Sartre es Heidegger, en esta conferencia, fíjense que después las obras siempre fueron generalmente publicadas juntas, en esta carta sobre el humanismo, es replantear qué significado tenía el humanismo, y si hoy en día todavía el humanismo como perfeccionamiento del hombre, como una manera de educarlo o de civilizarlo para mejorarlo, todavía sigue teniendo valor. Y entonces aparecen los grandes interrogantes que tiene Heidegger respecto de el significado en el siglo XX de eso que se denominó humanismo y que proviene de desde la tradición clásica, aunque, digamos, replanteado o actualizado. Esto es humanismo, meditar y preocuparse, curarse de que el hombre sea humano, es decir, de que se humanice y no inhumano, extraño a su esencia. Pero ¿en qué consiste la humanidad del hombre? Ella estriba en su esencia. ¿Desde dónde y cómo se determina la esencia del hombre? Todo humanismo se basa en la metafísica, pero recordemos que la muerte de la metafísica que proclama en Ser y Tiempo en 1927 también conllevaría entonces la muerte del humanismo, porque con la metafísica muere el hombre, la esencia del hombre, y aquello que lo humaniza, es decir, el humanismo. Y entonces analiza los extravíos de los intentos de definir al hombre. Sabemos que entra, por eso mencionamos la crisis de la razón, como crisis del logos griego, ese logos que de Jonia ajena o de los griegos hasta ahora ha hecho prevalecer una racionalidad que ahora entró en crisis, la incapacidad de alcanzar la esencia del hombre en el humanismo histórico, según Heidegger, y la necesidad de radicalizar la pregunta por lo humano desde la pregunta por el ser. Esto es, podríamos decir, en los mismos lineamientos que ya había planteado en esa obra de Ser y Tiempo. Pero lo importante dentro de esto que es, y el que va realmente a, podríamos decir, poner
los puntos sobre las IES en esta crítica al humanismo es la obra de Peter Sloterdijk, Normas para el Parque Humano de 1999, donde hace una respuesta, podríamos decir, responde, o de alguna manera describe lo que significó el humanismo, o la crítica del humanismo de Heidegger. Y ahí, entonces, consolida esta crítica, el humanismo en su forma antigua, tanto como en sus formas cristiana y moderna, es identificado como el responsable de un no pensar de 20 siglos. Fíjense que sigue la misma línea de la propuesta de Heidegger. Con sus presupuestos apresurados, sus al parecer evidentes e inevitables definiciones de la esencia del hombre, se lo acusa de haber impedido el surgimiento de la auténtica pregunta por la esencia. La era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo, llamémosle paideia, educación, ya ha pasado, porque se ha vuelto insostenible la ilusión de que masivas estructuras políticas y económicas pueden ser ya organizadas siguiendo el modelo amigable de la sociedad literaria. Estamos en el Terminando. término. Entonces, vamos a cortar aquí porque se va a cortar y bueno, volvemos y terminás redondeando. Termino de explicar entonces cómo el transhumanismo de alguna manera sería la consolidación de esto. Se entiende como, digamos, de dónde sale el transhumanismo, que no es una, podríamos decir, irrupción histórica espontánea, sino que de alguna manera tiene sus fuentes, podríamos llamar en este caso filosóficas, ¿no? en la filosofía del siglo XX. Sí, a ver si ya estoy habilitada. Perfecto. Es decir, se ve claramente en base a las categorías explicadas de posmodernidad y de los humanismos como búsqueda, digamos, de respuestas a lo humano en el siglo XX, como de alguna forma el transhumanismo entonces procede a partir de la posmodernidad y de los humanismos, especialmente existencialistas, del humanismo, podríamos llamarlo, de Sartre y de Heidegger, y obviamente de alguna manera ya sentenciado con Heidegger y con Sloterdijk como fin de ese humanismo clásico, digamos. Entonces, el transhumanismo ahora está de alguna manera fundado filosóficamente en esta crítica tanto de Heidegger como de Peter Sloterdijk a lo que es, por un lado, el desconocimiento de la esencia humana, ¿no es cierto?, del pensamiento, o sea, y por otro lado, que ya las humanidades, como forma de humanización, de mejoramiento, ya han caducado. ¿Y qué es entonces lo que Sloterdijk propone? Bueno, dice, hoy ese mejoramiento que antes nos daba la educación, ahora lo está dando para el hombre la técnica. Ahora el hombre se mejora no con la educación, se mejora gracias a la técnica. Y entonces, el mejoramiento entonces va a ser algo que va a transformar al hombre. Por eso, mediante la integración de lo humano con la máquina o de la manipulación genética, vamos a dejar de ser humanos para transformarnos en poshumanos, porque ya no vamos a ser, podríamos decir, humanos, sino que vamos a ser transhumanos o poshumanos.
entonces es una especie diferente, una especie distinta. Esto es lo que el transhumanismo, digamos así, que ya tiene, podríamos decir, sus raíces filosóficas, puede entonces proponer ahora. ¿Cuáles son estas notas fundamentales que caracterizan al transhumanismo poshumanista? Que el ser humano es ahora el que tiene el control de su propia evolución. Darwin sostenía que la evolución era algo aleatorio, ¿sí? no tenía, podríamos decir, un algoritmo rígido, no podía preverse, ¿no? Entonces, era una selección que él llamaba natural, espontánea. Bueno, eso ya caducó. Ahora esta evolución dejó de ser tan natural y espontánea y se vuelve intencional. ¿Qué quiere decir? Está basada en la tecnología y el hombre es ahora el que selecciona las cualidades físicas y mentales, también su rejuvenecimiento y hasta de alguna manera intenta llegar a la inmortalidad. Entonces, dicen los transhumanismos, hay dos modos, podríamos decir, de llevar a cabo esto. Por un lado tenemos lo cultural, que tal vez a nosotros sea lo que más nos interese, porque obviamente tiene que ver con una crítica, es decir, un plano teórico de pensamiento. Y ahí encontramos autores posmodernos, también la ecología, y el manifiesto Cyborg de Donna Haraway de 1985, que dice lo siguiente: a finales del siglo XX, de nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos, teorizados y fabricados de máquina y organismo. En pocas palabras, somos cyborg. Y entonces, bueno, tenemos todo, podríamos decir, los argumentos teóricos, que es lo que estamos mirando nosotros, pero estamos fundados en un transhumanismo tecnocientífico, en el sentido de que el transhumanismo aporta también una base tecnocientífica que está inspirada en los trabajos científicos y de ingeniería, del campo de la inteligencia artificial, de la robótica. También vamos a ver la biotecnología y las neurociencias, como podríamos decir aval científico o tecnocientífico a esta postura transhumanista. Y la idea compartida, tanto por el teórico cultural como por el tecnocientífico, es que la superación de la barrera entre el hombre y la máquina, y se va a dar también una superación entre lo real y lo virtual. Es decir, ¿qué va a ser natural y qué va a ser artificial? Son, podríamos decir, dos límites que se van a desdibujar. ¿Y cuáles son entonces estos tipos de mejoramiento humano? ¿Cómo se puede lograr este mejoramiento? Bueno, vemos que el avance farmacológico y químico ha permitido al hombre avanzar gracias a, podríamos decir, a las sustancias que puede ingerir. Pero también ese mejoramiento puede ser cibernético o digital y también genético. O sea, que estos tres pueden estar dirigidos a un mejoramiento físico, mental, emocional. Fíjense el poder, podríamos decir, que va a ejercer la tecnología sobre este mejoramiento humano, o moral, para mejorar la calidad de vida o bienestar, pero el problema es que dentro del transhumanismo no se, como suele suceder también fuera de él, no hay un acuerdo sobre qué consiste el bienestar. La idea de bienestar, digamos, ha sufrido, podríamos decir, un gran cambio hacia finales del siglo XX y XXI.
hay una obra interesante sobre esto que dice, ¿dónde queda el primer mundo?, ¿no? Y entonces esa obra analiza qué era el bienestar, digamos, a fines del siglo XX, concebido como bienestar económico, y entonces lo ubicaba en Estados Unidos y Europa, hemisferio norte. Pero hoy se ha corrido esa idea, porque hoy bienestar no es solamente una calidad de vida material, económica, sino que supone también una multiplicidad de factores, la relación con la naturaleza, el acceso a bienes de servicio público, distintas variables que hacen que obviamente hoy los lugares donde hay calidad de vida no sean Estados Unidos y Europa, sino que el sudeste asiático, los países nórdicos, Australia, o sea, varía, digamos, la concepción de lo que entendemos por calidad de vida. Bueno, entonces es un concepto, podríamos decir, bastante subjetivo. Los argumentos que tiene el transhumanismo es que la tecnología ha sido siempre un instrumento de mejoramiento humano que ha posibilitado el desarrollo de la cultura gracias a las cuales disfrutamos de la escritura, la ciencia, el arte. Esto se llamarían prótesis culturales, que amplían nuestras capacidades cognitivas. Hoy, y esto ya lo veíamos en las normas para el parque humano, ese mejoramiento estaría dado por la inteligencia artificial o la robótica. Es decir, aspiraríamos a una educación, podríamos decir, sin sacrificios. Esto a mí me hizo acordar, ¿se acuerdan en los años 60, cuando en las universidades americanas se había experimentado con unos grabadores a la hora del sueño, ponerse unos casquetes que parecían como unos ruleros para poder ir incorporando el conocimiento mientras se dormía. Y entonces aprender de una manera, podríamos decir, mecánica, tecnológica, sin ese sacrificio, ¿no?, de tener que conservarnos despiertos. Y además, si recuerdan que en esa época aparecieron las famosas pastillas para no dormir y poder seguir estudiando. ¿Se acuerdan que se habían puesto como de moda? Obviamente que estos experimentos fracasaron, pero de alguna manera lo que consideraban era esto, ¿no? Bueno, vamos a lograr estudiar sin el esfuerzo del aprendizaje, de una manera, podríamos decir, automática. No intentar mejorarnos es faltar a un deber moral. Este es el argumento a quienes se oponen, causando un perjuicio objetivo. Poner límites a la libertad del mejoramiento, por ejemplo, a los padres que quieren mejorar a sus hijos, que quieren tener hijos mejores, es ir contra el principio de beneficencia procreativa. Y entonces es legítimo permitir el mejoramiento genético con una finalidad terapéutica, es decir, cuando sabemos que hay algo que hay que curar, pero limitar o prohibir cuando la finalidad es mejoradora. Pero ¿dónde sabemos cuál es la diferencia entre lo terapéutico y lo mejorador, digamos? Nadie se opone al mejoramiento humano, ni intelectual, ni psicológico, moral ni físico, mediante técnicas sociales o culturales como la educación o el deporte. Si nadie se opone, entonces, argumenta el transhumanismo, a este mejoramiento humano, nadie se opondría a que alguien se eduque o mejore a través del deporte. ¿Por qué nos vamos a oponer a que mejore a través de la técnica? El mejoramiento es un fin deseable, pero el medio para conseguirlo no es éticamente relevante. Acá estaría el argumento central. Ya sea que sea la educación o la ingeniería genética el que lo haga, esto es, podríamos decir, algo que no es tan importante. Y por eso les dije que el humanismo existencialista, sartreano, era importante esa tesis de la no existencia de una naturaleza humana. Desde lo biológico, no existe una naturaleza humana inmutable
que sea la base de una dignidad inviolable, que fuera destruida por el mejoramiento genético. Pero aún así, dice, suponiendo que es así, puede haber rasgos que sería mejor cambiar. Mantenerla, conservar a la naturaleza en un estado, podríamos decir, natural, sería una falacia naturalista. Si podemos transformarnos en algo mejor que humanos, ¿por qué no lo vamos a hacer? No hacerlo es algo que está mal. Nuestras limitaciones actuales del conocimiento deben hacernos precavidos, pero no deben justificar el freno a la investigación. No hay nada valioso en estar sometidos a un azar genético. Entonces, si podemos mejorar esa selección, estaría justificada. Este mejoramiento, lejos de producir desigualdad, dicen, es un instrumento para la igualdad, ya que los menos dotados se aproximan a los más dotados. No hay razón, entonces, para prohibirla. Pero el problema será, y acá ven, eso sí es una objeción, quiénes puedan a poder acceder a estos argumentos. O sea, este mejoramiento. Es decir, el problema es, bueno, si no pueden todos acceder, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos o mediaciones que dispone el transhumanismo para poder lograr? En primer lugar, la nanotecnología que repara en el campo terapéutico molécula a molécula. La biotecnología, que será capaz de manipular nuestro ADN. La Big Data o recopilación de los datos para mantener los gustos del consumidor. La inteligencia artificial, capaz de competir con la humana. Las neurociencias, que investigan los procesos cerebrales de manera integrada desde el nivel molecular hasta el ambiente social y cultural. Ante los retos del transhumanismo no podemos caer ni en la libertad absoluta ni en el control total. Acá, digamos, apelamos a una idea aristotélica, ¿no?, de la frónesis o del justo medio, sino buscar una regulación para poner algunos límites que no puedan traspasarse. Por eso hablamos de que este transhumanismo es poshumanista, porque obviamente el desquicio viral nos desvía, como dice Nancy, de nuestro supuesto destino anterior de sobrehumanos o transhumanos y nos retorna a la condición de bípedos sin plumes, pero con el don del lenguaje y pensamiento para sondear el abismo del contagio, lo dice refiriéndose a la pandemia. Por eso hoy este desafío que tiene el transhumanismo es precisamente este tema de, bueno, si existen o no los límites para este mejoramiento humano, y cuál es el principio regulador, podríamos decir, de la aplicación de este mejoramiento humano en sus distintas formas, que vemos que tiene, podríamos decir, mediaciones diferentes para poder llevar a cabo lo que importa, que es la finalidad, mejorar al hombre, física, mental, emocionalmente, y obviamente entonces lo lleva, podríamos decir, a un lugar poshumano. Ya es una especie diferente, dejó de ser humano. Bueno, esto es básicamente la propuesta del transhumanismo, que es importante verla, me parece a mí, siempre en el contexto de la filosofía del siglo XX, tanto la posmodernidad como los humanismos. Por eso me parece que sin esas dos vertientes no se logra comprender cómo se origina y se desarrolla este transhumanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce, por esta exposición muy detallada sobre las bases filosóficas más profundas y más fuertes, cognitivamente hablando y también éticamente hablando,
de estas posturas, que por otra parte también tienen una vertiente científica, más técnica, más específica, acerca de la cual algo también el año pasado nos habían hablado en otra de las reuniones por la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del 2020. Bien, ahora estamos en un área más vinculada a la filosofía y a la reflexión epistemológica y ética. Entonces, bueno, vamos a abrir la parte de las preguntas, comentarios, etcétera. En primer lugar, me gustaría, si hay alguna persona que le ha quedado alguna duda, o que quiere que se amplíe algún dato o que se incorpore algún dato, entonces sería digamos, la primera parte. Y luego, bueno, está abierto a comentarios, ¿no es cierto?, de las personas que pertenecen al área de la filosofía y que están presentes y que quieran hacer algún aporte de tipo personal o un comentario, etcétera. Pero damos una primera parte, una prioridad al que si alguien tiene una duda o necesita o le parece conveniente una ampliación sobre algo de lo que se ha dicho. Así que si alguien está en estas condiciones, le pido que bueno, que ponga el video, levante la mano y se desmute y haga su consulta o su pregunta. Sí, adelante. Muchas gracias, doctora Dulce, por su presentación. Y mi consulta tiene que ver, bueno, ¿en qué momento estamos? Porque siento que es un fenómeno contemporáneo y es un fenómeno en proceso, digamos. Como decía Ortega y Gasset, ¿no? La contemporaneidad a veces dificulta la separación entre el objeto y el sujeto, ¿no? Digamos, cognoscente. Entonces, si me podría ampliar un poquitito lo que usted sepa, digamos, en qué estadio estamos de este mejoramiento, ¿no? Por los planteos teóricos, por ahí, digamos, de alguna manera se tiene que encontrar, y sobre todo en un contexto también de pandemia y un montón de otras cosas, bueno, ¿en qué estadio estamos, digamos, de este mejoramiento en los teóricos transhumanistas? Muchas gracias. Sí, buena pregunta. La mayoría de estas nuevas prótesis, que en realidad no son ya culturales, sino prótesis mejorativas, que hay de todo tipo, hay incluso un llamado casco de Dios, por ejemplo, que está todavía, como casi todos, están en vías todavía de experimentación, ¿no? Pero intentan, digamos así, llegar a que el cerebro pueda lograr una especie de experiencia mística, ¿no? Pero la mayoría de todos ellos, algunos, bueno, empezaron a funcionar como las prótesis cocleares, etcétera, ya en los años 90, los mismos audífonos, podríamos llamarlos también, una prótesis de alguna forma, ¿no? Artificial. O sea que algunos están, podríamos decir, reconocidos científicamente, pero la gran mayoría están todavía en un plano de experimentación. Y por lo tanto, hasta que la ciencia no lo reconozca como, o no lo apruebe, todavía podríamos decir que el transhumanismo está en una especie de fase de experimentación. Es decir, para reconocer que realmente el hombre puede mejorar, conservarse joven e inmortal, o sea, llegar a esta finalidad, todavía falta que la ciencia lo logre definitivamente. O sea que estaríamos en una fase, digamos así, donde desde lo teórico contemplamos estos argumentos que hemos desarrollado o que hemos mostrado, pero desde la consumación, digamos, del transhumanismo dependemos de que la ciencia realmente pueda darnos el aval para esto. Es decir, mientras la ciencia no lo reconozca, no vamos a poder afirmar que estamos en una fase, digamos, de reconocimiento del transhumanismo más que a nivel de posibilidad. Pero
pero a medida que, fíjense lo que pasó con el tema de la clonación, ¿no? Que parecía inminente hace unos años, no sé si recuerdan en los medios que estaba siempre a punto de nacer esa criatura, digamos, clonada, y finalmente no sabemos si sucedió o no, pero la ciencia nunca lo reconoció. Y si la ciencia no lo reconoce, por más propuesta teórica que se haga, por más debate ético que haya, o sea, lo que sucede con la reflexión es que viene después de lo fáctico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá tenemos una reflexión, pero todavía de que el mejoramiento humano, digamos, es posible o éticamente es viable, pero lo que nos falta es el reconocimiento de que realmente esto es viable. O sea, yo quisiera recordar aquí porque viene al caso, una pequeña polémica que se desarrolló el año pasado, cuando habló el doctor Agüero, que habló desde la biología más bien, ¿no? Sobre el deseo de inmortalidad. Y también se refirió a que de alguna manera a eso se lo llamaba transhumanismo o posthumanismo, o sea, individuos que de darse estas circunstancias dejarían de ser humanos. La pregunta que surgió y la discusión que surgió precisamente es, bueno, ¿y dónde está el límite a partir del cual un mejoramiento deja de ser humano para pasar a ser de otra especie? Porque el ver, a ver, por ejemplo, la vista, ¿no? Nosotros los humanos tenemos una dimensión de la vista que tiene determinado tipo de ángulo y como máximo tal cantidad de metros o un kilómetro o una cosa así. Bueno, hasta dónde un mejoramiento de la vista es sencillamente un mejoramiento de la vista humana, o la vista pasa a ser la vista del águila o la vista de la abeja, qué sé yo, otro tipo de vista. Que por otra parte está asimilada a otro tipo de sistema biológico, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde con el físico humano que nosotros tenemos podemos realmente mejorar de tal manera que se pueda decir que dejamos de ser humanos? Me parece que este es un problema muy interesante de la filosofía y no tanto de la ciencia. Parecería que la ciencia puede avanzar en decir, bueno, en lugar de vivir un promedio de 80 años o 90 años, vamos a vivir 150, ¿dejamos por eso de ser humanos? Vamos a lograr que en lugar de tener una capacidad mental máxima de 160 en la medición actual, tengamos de 200. Sí, indudablemente vamos a saber hacer mejores soluciones matemáticas o lo que sea, pero dejamos de ser humanos. O sea, ¿cuándo dejamos de ser humanos para pasar a ser otra especie, ¿no? Ese me parece que es un punto, y no estoy muy segura, en el fondo, de que los teóricos, los filósofos a los que se refirió la doctora Dulce, realmente están dando una respuesta a esto. Los científicos van a seguir trabajando. Clonaciones sigue habiendo, ahora hay clonaciones parciales, ¿no? Eso está muy, justamente la nanotecnología trabaja con clonaciones parciales. Bueno, un mejoramiento de un individuo, de un feto en el útero para que no salga con el síndrome de Down, lo transforma en, sin duda lo mejora, sin duda es muy bueno, sin duda los padres van a querer, pero realmente lo transforma en un ser que no sea humano. ¿Hasta dónde el ADN puede ser modificado? Ahora se dice que está siendo modificado con algunas tecnologías, como incluso las del COVID, ¿no? Eso sí. Es una denuncia que no sé hasta qué punto es cierta, pero bueno, está ahí en discusión, porque la vacuna altera el ADN. Bueno, tal vez otras cosas alteren el ADN, pero hasta dónde esa alteración nos transforma en otra especie. Me parece que este es todo un tema
Sí. de interés, Hay ¿no? otro debate ético ahí también que está en el chat, precisamente el tema de los derechos. Tanto acá la consulta es en qué medida la difusión de la robot llamada Sí, acá hay Sofía. una consulta que justamente quería comentar. ¿En qué medida la difusión de la robot llamada Sofía y ya con ciudadanía es muestra de este avance del transhumanismo? Sí, hay algunos robots, incluso hay un caso de un chino, creo, o un japonés que se casó con un robot, ¿no? Y aceptaron Sí, lo mismo matrimonio. pasa también con el tema de los animales, ¿no es cierto? O sea, la extensión de los derechos a Claro, lo no humano, podríamos decir, ¿no? pero claro, Ahí me parece estos que es son un debate cosas, también claro, me jurídico. parece que de cualquier manera son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa Sí, es que a obvio. un perro se le reconozcan derechos similares a los nuestros, y también otra cosa es que a un robot se le reconozcan derechos similares a los nuestros, pero ni el perro ni el robot son humanos. En eso estamos Mm. todos de acuerdo. El caso del transhumanismo sería el de un tercer sujeto que ya no es ni perro ni robot, sino que es un transhumano, otra otra cosa que todavía no tiene nombre en relación con lo humano de origen, ¿no? Me parece que ese es el punto. Sí, o sea, pero en realidad todo está bajo este paraguas, podríamos decir, de este paradigma así, ¿no? Poshumano, transhumano, donde es posible, digamos, la indefinición, donde nada es, donde hay, podríamos decir, ausencia de los límites. Me parece que eso es lo más, lo que más se destaca de esto, ¿no? Hay se los voy a, si me permiten, se los voy a compartir, esperen, un breve texto que de alguna manera aclara un poco la situación de esto que llamamos, digamos, poshumanismo y transhumanismo, cuando uno tiene que, de alguna forma, eh, eh, considerar no ya una definición, pero sí una breve explicación, digamos, ¿no? Se relaciona con la superación de las limitaciones físicas e intelectuales mediante la ciencia y la tecnología, las neurociencias, la ingeniería genética, que le permiten expandir al máximo sus capacidades, llegando a ser más que humano, poshumano. Puede surgir entonces un nuevo tipo humano gracias a los avances de la tecnología que lo llevan hasta los límites de lo humano, incluso pensar en la posibilidad de convertirlo en inmortal. Se trata de un hombre que gracias a la ciencia y la técnica puede aspirar a su máxima situación vital y a su permanente juventud y a una vida sin límites de una naturaleza que ha sido superada, ¿no? Y que, fíjense cómo de este modo el transhumanismo es una corriente de pensamiento que fomenta el desarrollo tecnológico con el fin de modificar y expandir las capacidades físicas y psíquicas del ser humano hasta alcanzar un estadio que lo trascienda como tal, no siendo ya humano, sino transhumano, llegando incluso a la inmortalidad. Se trata de una ideología conforme a la cual la humanidad posee en el desarrollo tecnológico la llave para la superación de los límites biológicos. En ese marco, la tecnología deja de ser un mero instrumento para la consecución de un fin, sino un fin en sí mismo. También es un medio para una finalidad ulterior, la transformación del ser humano hasta formas que hasta ahora solo eran conocidas en la ciencia ficción, tal como prótesis que aumenten sus capacidades físicas y psíquicas, organismos cibernéticos, trasplante de conciencia y memoria, a soportes digitales y demás extravagancias no inimaginables, pero imposibles aún. Y entonces esto implica desde lo filosófico un constructivismo radical, es decir, no hay una realidad objetiva conocida por un sujeto, sino que este sujeto, a través de la percepción o interpretación, la construye. De este modo, el conocimiento es construcción de la realidad, un conocimiento que no contempla al objeto, sino que lo constituye. Así habría tantas realidades como sujetos cognoscentes. Esa
característica performativa del conocimiento permitiría asimismo la adecuación de la carga del sujeto mediante el lenguaje en virtud de la carga interpretativa y valorativa que éste siempre conlleva. En lo que aquí interesa, esa noción subjetiva de la realidad permite tomar la percepción como equivalente a lo real. De este modo, aspectos como la sexualidad, en cuanto realidad fáctica, dejan de ser datos objetivos. Fíjense cómo la ideología de género de alguna manera está en este contexto, para hacer una construcción del propio sujeto conforme a la percepción que tenga de sí mismo. En otras palabras, uno no será varón o mujer conforme a la biología, sino aquello que uno se autoperciba, combinando conceptos de sexualidad con categorías psicológicas referidas a la orientación sexual, prácticas sexuales y más recientemente a la expresión género, varón, mujer, intersexual, transexual, transgénero, género fluido, género neutro, andrógino, bisexual, y un sinfín de posibles autopercepciones de cada sujeto. ¿Ven cómo de alguna manera, ¿no? La proyección de esto es, podríamos decir, ¿no? Una proyección que es posible de imaginar, y en tal caso, si se diera, sería hasta posible de llevar a la realidad como debate, ¿no? Parece, claro, parece bastante difuso, ¿no? En realidad, ¿no? Bueno, estamos en los 3 o 4 últimos minutos. Pregunto si hay interés de que hagamos una nueva intervención en un tercer momento o cerramos aquí. Si no hay más preguntas, podríamos cerrar aquí. Bueno, entonces agradecemos a la doctora Dulce Santiago por esta exposición y a los presentes, y además esto va a ser subido en los próximos días al canal YouTube de ISER para que quienes no han podido participar lo hagan, y a las personas que han solicitado un certificado de asistencia, mañana se los vamos a enviar. Les recordamos que el próximo miércoles a esta misma hora, con un link que está en el blog, hay otra presentación que es del doctor Jaime Borges, que nos va a hablar de la cuestión de la lepra como una enfermedad, pero también con su aspecto religioso, en la mentalidad de los judíos medievales, que asumen una larga tradición milenaria de medicina, diríamos, sagrada o vinculada a las cuestiones religiosas. Así que están todos invitados. Muchas gracias.